Bueno, ya que están todos, muy buenas noches a nuestros queridos miembros e invitados. Quiero dar la bienvenida al conversatorio organizado por el directorio de nuestra agrupación, donde uno de los enfoques principales es nutrir la parte académica y formación de pensamiento, con un énfasis especial en el liberalismo y la economía de libre mercado. Mi nombre es Álvaro Chipana Orozco, presidente de la agrupación Avanza Libertad. El día de hoy tenemos el gusto de contar con los autores del libro Pagan los Pobres. Primero tengo el agrado de presentar al profesor Juan Sebastián Landoni, licenciado en Economía por la Universidad de Rosario. Además, cuenta con una maestría y un doctorado en Economía por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Es docente e investigador universitario de la Universidad Católica Argentina, Universidad Francisco Marroquín, Instituto OMA, Universidad Nacional de Rosario y también es miembro del Friedman Hayek Center for the Study of the Free Society de la Universidad del SEMA. Juan Sebastián es autor de varios artículos en libros y revistas académicas, así como del libro Empresario Institucional, que también estará disponible en unas semanas en la librería Libertad Literatura. Por otro lado, contamos con el profesor Luciano Villegas, que es licenciado en Economía y profesor universitario en la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvo su maestría en Administración de Activos Financieros, NSAD, y es economista de la Fundación Libertad de Rosario. También enseña en la UCA, en el Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Austral. Nuevamente, ambos son autores del libro Pagan los Pobres, que aborda las consecuencias negativas de las políticas públicas, ya sean bien intencionadas o no. Esta noche explorarán los puntos esenciales relacionados con problemas cotidianos que afectan a toda la sociedad, especialmente a los más pobres, quienes son indirectamente los más afectados. Los temas que abordarán incluyen impuestos, instituciones, funciones del Estado y políticas públicas. Esos capítulos están disponibles en su libro que cuenta con una extensa bibliografía y ejemplos ilustrativos para comprender temas que no se tratan comúnmente y que deberían ser de interés general. Sin nada más que agregar por el momento, querido profesor, le dejo continuar, recordándoles que después de sus exposiciones habrá un espacio para preguntar acerca de la presentación. Entonces les voy a pedir a los miembros que sean certeros y no se extiendan demasiado. Muchas gracias. Qué amable, Álvaro. Buenas noches a todos. Qué gusto estar acá con Luciano, el coautor y colega y amigo, eh, para presentar un libro que creo que queremos mucho, eh, con el que, eh, bueno, empezamos a considerar algunos aspectos teóricos referidos a políticas públicas que suelen tener buenas intenciones, ¿no? Como decía recién Álvaro, aunque a veces también malas intenciones, como le gusta insistir a Luciano, eh, y que finalmente termina afectando a los más vulnerables, ¿no? Dañando los intereses de los más desfavorecidos. Quizás el libro está escrito con un espíritu de tradición clásica, no sé, recuerdo aquello que consideraba Adam Smith, eh, ninguna sociedad, dice el maestro escocés, ninguna sociedad puede considerarse próspera si la mayoría de sus miembros son pobres. Smith escribe toda la riqueza de las naciones pensando en cómo hacer para salir de la trampa mercantilista que enriquece a unos pocos a expensas de las mayorías. Eh, si les parece, primero hacemos una breve presentación del libro y después vamos al tema de impuestos y políticas públicas, funciones del Estado e instituciones, como decía Álvaro. Eh, una brevísima introducción para cederle la palabra a Luciano. El libro Pagan los pobres merece alguna aclaración respecto del título. Eh, Muchos colegas nos decían que era coloquial, era informal, podría ser hasta vulgar. Y es correcto, la crítica de los colegas es correcta. En efecto, el título no es académico, mucho menos científico, ¿no? Eh, Goza de cierta coloquialidad, no significa nada literal, ¿no? Nada que los pobres hagan literalmente. Esto es que pongan la mano en el bolsillo y paguen la fiesta de los demás, aunque a veces pueda lamentablemente ser así. Eh, Se trata de una forma para expresar esas consecuencias no intencionadas que analizaba Friedrich Hayek de muchas políticas públicas, ¿no? Nos decían colegas que lo mejor sería pierden los pobres o los pobres llevan la peor parte.
Eh, pero nosotros consideramos que como nació así, espontáneamente, en charlas de café con Luciano, la idea de pagan los pobres, eh, bueno, quedó el título de este modo, aunque no sea del agrado de muchos eh, colegas y académicos. Sin embargo, es un libro pensado en los estudiantes, ¿sí? Está pensado en los argumentos, no está mal decir teóricos, eh, que hacen pensar que muchas veces la política pública conduce a efectos indeseados. ¿Y con qué espíritu está escrito el libro? Bueno, con el espíritu de preguntarnos más qué pueden hacer las personas independientemente, los trabajadores independientemente, fundamentalmente los emprendedores independientemente, para resolver problemas de índole privada y pública también. Eh, Solemos pensar que siempre es el Estado que tiene que hacerse cargo de los problemas de salud, los problemas de educación, las obras de infraestructura, y nosotros nos preguntamos, bueno, pero siempre es así, no puede haber un espacio para que miles o millones de personas compitan para encontrar descentralizadamente soluciones a los problemas que nos salen al paso. Esto es algo que piensa Hayek permanentemente. Eh, y bueno, ese es el espíritu un poco es, eh, hay una sección en cada capítulo que dice qué hacer. Y quizás lo más importante sea qué evitar hacer, ¿no? ¿Qué evitar hacer para qué? Para frenar el emprendedurismo, para frenar la creación de empresas, para frenar, bueno, la creación de empleos productivos y dignos. ¿Qué hacer para evitar que los emprendedores aumenten la productividad y los salarios reales? Bueno, y podamos salir, que más y más personas puedan salir de la pobreza. Eh, Les cuento brevemente los capítulos del índice del libro, ¿no? Pensamos en 10 capítulos, eh, 5 de microeconomía, 5 de macroeconomía. Ustedes quizás se den cuenta en los títulos. Empieza con un capítulo uno de pocos y contundentes datos. Básicamente, el éxito de, no sé si me gusta la palabra, pero no la uso habitualmente, pero el éxito del capitalismo democrático, como dice Tom Wolfe, eh, en los últimos, no sé, 250 años, disminuyendo la pobreza extrema, aumentando la esperanza de vida, bueno, y aumentando la calidad de vida, ¿no? eh, Pocos y contundentes datos para que todo el mundo vea que se puede salir de la pobreza con un conjunto de políticas públicas virtuosas que después vamos a discutir. Capítulo 2, precios máximos legales. Capítulo 3, salarios mínimos legales. Capítulo 4, impuestos. Vamos a profundizar al respecto el día de hoy. Capítulo 5, redistribución, ¿no? Algo que solemos soslayar, ¿no? Una economía abierta y desregulada distribuye recursos. Increíblemente lo hace muy a la par de la justicia, y también de la equidad con los con los menos favorecidos, ¿no? También eh, les permite salir hacia estándares de vida eh, de sociedades avanzadas, eh, aunque sigue, por supuesto, existiendo una distribución desigual. Lo importante es que los más pobres vivan mejor, no eh, que todos vivamos en la extrema pobreza, como suele pasar en los países totalitarios. Capítulo 6, competencia, monopolio y regulaciones, un capítulo clave para pensar las funciones del Estado, ¿no? Y la política pública, algo que vamos a revisar después. Capítulo 7, proteccionismo, acá nos empezamos a involucrar mucho en la macroeconomía. El 8, inflación, bueno, pura macroeconomía. El 9, déficit fiscal, un capítulo extenso, eh, bien importante para pensar aspectos macroeconómicos que si no son cuidados, me refiero a los equilibrios macroeconómicos. Don Bushi Fisher dice, eh, todo lo que se pueda decir
de los equilibrios macroeconómicos siempre es poco. Hay que insistir con esto, ¿no? Porque los desequilibrios macroeconómicos terminan afectando a los más vulnerables. Y el capítulo 10, del cual vamos a hablar más adelante, instituciones, funciones del Estado y política pública. Eh, lo dejo a Luciano y después seguimos. Bueno, buenas noches. Gracias Álvaro por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. La verdad, un sábado a la noche, muy agradecido por el esfuerzo que están haciendo de acompañarnos. Eh, Partiendo de la muy buena introducción que hizo Sebastián, solamente me gustaría hacer un par de apuntes y después pasar a lo que yo entiendo que es lo más jugoso, que es el ida y vuelta con los que están del otro lado, que probablemente quieran hacernos preguntas y quieran charlar con nosotros, que entiendo que es la parte más interesante de lo que vamos a hacer esta noche. El libro eh, está escrito por dos estudiantes de economía. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nosotros planteamos el análisis de políticas públicas, pero no como verdades reveladas, sino como una intención de seguir debatiendo el tema. Nosotros no estamos dando por cerrado ningún debate, ni mucho menos. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para tratar de seguir debatiendo mejores políticas públicas. No es un libro escrito por dos anarquistas, es un libro escrito por dos personas que creen en la existencia del Estado, pero que quieren debatir el tamaño del Estado. Dos personas que quieren debatir la eficiencia del Estado, dos personas que quieren debatir qué funciones debe cumplir el Estado y cuáles se justifican que las cumpla el Estado. Entonces, todo el tiempo se van a encontrar con ese tipo de debate. Por eso lo que muy bien planteaba Juan Sebastián al final de cada capítulo, ¿qué hacemos? Y bueno, obviamente que en muchos casos el qué hacer es no es nada, ¿no? No hagamos nada con esto. Pero también en otros capítulos se puede plantear qué hacer del Estado o qué se puede hacer el Estado para mejorar. Ese me parece que es un primer apunte. El segundo apunte, muy bien decía el profesor, bueno, las políticas públicas conducen a efectos indeseados, claro, pero no por ello no previsibles, no previsibles. Y eso es lo que nosotros planteamos en el libro. A mí rápidamente se me viene a la memoria un ejemplo bien argentino, y perdón a ustedes si a lo mejor no están al tanto, pero yo les comento rápidamente que en Argentina hace un tiempo, cuando me refiero a un tiempo, creo que fueron hace 3 o 4 años atrás, se sancionó una ley de alquileres totalmente restrictiva sobre los montos que debía aumentarle el alquiler, sobre todo una infinidad de restricciones. Y los economistas, yo creo que en su mayoría, no recuerdo si había alguna opinión disidente, pero en su mayoría decían, no, por favor, no sancionen eso porque va a traer caos, va a reducir la oferta, la gente no va a querer poner su propiedad en alquiler, va a ajustar los precios muy altos, no va a haber gente que pueda alquilar, mucha gente va a tener que volver a vivir con sus padres, los estudiantes no van a poder venir a la universidad porque van a tener que quedarse en su pueblo, no van a poder costear el alquiler, muchos hijos van a tener que volver con su papá. Bueno, era previsto, estaba muy claro el resultado. Y créanme que pasó exactamente eso. Lo que la mayoría de los economistas le pedimos, por favor, a los diputados y senadores en aquel momento que no la sancionaran. O sea, fue una política pública que tuvo el efecto previsto, indeseado. Ahora, con el decreto de necesidad de urgencia que sancionó el nuevo presidente Javier Milei, se derogó esa ley de alquileres. Y mágicamente, y lo digo entre comillas, mágicamente, la oferta de propiedades en Argentina en estos 2 meses se duplicó. Bueno, no es nada mágico, ¿no? Porque si vos le sacás las restricciones y los inquilinos pueden acordar libremente con los propietarios el monto del alquiler, el periodo en el que se va a actualizar el alquiler, en qué va a pagar, porque puede pagar en dólares, en euros, en pesos. Bueno, si se pueden establecer las condiciones libremente, mágicamente, ahora ustedes pueden chequearlo, se ha duplicado en un par de meses la oferta de alquiler. Y obviamente la oferta de alquileres hizo que el precio bajara. Lo que dice cualquier manual de introducción a la economía de colegio secundario. No hace falta ser licenciado en economía ni tener una maestría en Harvard para saber que si la oferta aumenta, el precio baja. Y al punto que el precio de los alquileres en febrero aparentemente van a aumentar solamente 2%, contra una inflación que camina al 14% acá. O sea, en términos reales, el precio de los departamentos, el precio del alquiler de un departamento está bajando. Pero todo esto que estamos diciendo no se escapa ni un milímetro de cualquier manual de economía. Entonces, como tercer apunte,
es que el libro lo que se plantea es explicar de la manera más sencilla posible, con los mejores ejemplos a disposición, no argentinizados, como yo hice recién, no argentinizados, sino de todo el mundo, pero tratando de explicar que existen leyes económicas, como la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, que no hay ley de ningún Congreso, de ningún poder legislativo, que pueda contradecirlas. O sea, quisieron ir en contra de la ley de oferta y demanda. Y bueno, la ley de alquileres fue eso. Y los resultados fueron lo que el manual de economía nos predice. Entonces, existen leyes económicas que, como las leyes de la física o de la química, también deberíamos respetar. O sea, no hace falta, como siempre nos gusta poner como ejemplo nosotros, tener que tirarnos de la terraza de un edificio de 20 pisos para comprobar que existe la ley de gravedad. Yo creo que nadie lo hace, por lo menos en su sano juicio, buscando comprobar la ley de gravedad. Entonces, ¿por qué a veces estamos tan interesados a través de las leyes que legislan los congresos en Latinoamérica, bueno, en el mundo en general, ¿no? De tratar de contradecir leyes económicas, que se cumplieron siempre, en todo tiempo y en todo espacio. O sea, hay un maravilloso libro que habla de 4.000 años de controles de precio y de inflación. O sea, hace 4.000 años que los gobiernos se empecinan en tratar de determinar por vías legales o autoritarias el control de la inflación. Y el libro lo demuestra, incluso en el Imperio Romano, incluso en la Alemania nazi, bueno, incluso en los regímenes más autoritarios, más restrictivos, donde más control había, no hubo forma de controlar la inflación y tampoco el control de los salarios. Entonces, el libro lo que plantea es eso. El libro lo que plantea es un respeto, un volver a poner en el escenario la teoría, como dijo el profesor al principio. Nosotros queremos eh, volver a poner en discusión la cuestión teórica. Que discutir teoría no sea algo que esté mal visto, sino que discutamos teoría económica, argumentemos nuestras posiciones con teoría económica, no con sentimentalismo. Entiendo que es mucho más fácil, es mucho más, que llega mucho más el mensaje a la población cuando uno argumenta, no, pero el inquilino no debe pagar precios tan altos. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para que eso no suceda? No, el Estado lo debe controlar. Eh, es muy común, por ejemplo, en esta latitud, cuando me refiero a esta latitud, me refiero a Latinoamérica, creer que todo se puede resolver por la benevolencia del Estado. Y el Estado, al fin de cuentas, son personas que ignoran tanto como ignoramos todos. O sea, entonces, ¿por qué el Estado debería saber mejor que nosotros a cuánto debo alquilar un departamento? ¿Cuánto o cada cuánto puedo yo actualizar el alquiler? O sea, ¿por qué el Estado debería saber mejor que yo eso? Entonces, para cerrar, al fin de cuentas, el libro es un libro escrito por estudiantes, pero por estudiantes que quieren defender la argumentación fundamentada desde la teoría. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Eh, Acá en Rosario había un viejo profesor, amiguísimo y querido profesor Rogelio Pontón, eh, que nos pedía que veamos las oportunidades que se generan en una economía con Estado de Derecho, con igualdad ante la ley, con competencia. Recuerdo que, no sé, hace 30 años le dije al profesor, tengo que ir a Estados Unidos y en realidad iba a ver el Mundial de Fútbol. Fui a ver el Mundial donde jugó Maradona. eh, Agradezco enormemente al cielo. Y le conté al profesor Pontón y me pidió que haga un ejercicio, que me baje del aeropuerto y que compre el periódico. Ahí, no sé, Los Ángeles Herald o alguna de esos, no recuerdo el nombre. eh, y yo le pregunté para qué, y si le parecía que tenía que practicar inglés, no sé. Y me dice, no, no, fíjate los clasificados. Y le digo, no sé, ¿qué quiere? Que le traiga una computadora, no sé qué quiere. Eh, no, no, fíjate los clasificados laborales. Y yo ya estaba cada vez más mareado. Le pregunté, ¿quiere que me quede a trabajar en Estados Unidos, profesor? No, me dice, eh, fíjate las posibilidades de empleo. Y hice el ejercicio, ¿no? Aterricé ahí en Los Ángeles y compré el periódico. Me enteré que habían echado del Mundial a Maradona, algo que me puso triste. Pero bueno,
hice el ejercicio y los avisos clasificados eran la mitad del periódico, en letra muy chiquitita, discriminados por sector primario, agricultura, no sé, pesca, minería, sector secundario, manufacturas de todo tipo, ¿no? Desde carpinterías y metalúrgicas hasta textiles y farmacéuticos y alimentos, etcétera, etcétera. Y bueno, el sector servicios, ¿no? Salud, educación, comunicaciones, transporte, no sé, seguridad, etcétera, etcétera. Era inmensa la cantidad de oportunidades de empleo que creaban los emprendedores norteamericanos ahí en esa ciudad. Eh, y claro, cuando llegué le dije, profesor, hice el ejercicio increíble. La verdad que es una economía que demanda y demanda y demanda empleo todo el tiempo. Recordemos que la demanda de empleo es la demanda de los emprendedores, que son los que pagan. Los demandantes pagan, ¿no? Los oferentes cobran. Eh, es una economía que demanda empleo todo el tiempo, por eso tiene salarios altísimos, ¿no? Eh, y claro, y el profesor me dice, bueno, ¿te diste cuenta finalmente por qué Los Ángeles es la tercera ciudad de México? Y yo le dije, pero no, profe, Los Ángeles queda en Estados Unidos. Y bueno, me trató de tonto, obviamente, porque era una metáfora. Eh, ¿qué, qué es lo que quiere decir esta anécdota de Rogelio Pontón, el querido profesor de acá de Rosario? Bueno, que una economía abierta a la competencia es una economía que promueve la productividad. Y la promoción de la productividad tiene dos inmensos efectos, eh, como una tenaza, como una pinza. Eh, por un lado, aumenta la demanda de empleo y los salarios nominales, ¿no? La cantidad de dólares o unidades monetarias que nos llevamos al bolsillo, el ingreso bruto y el ingreso neto de los trabajadores. Pero por otro lado, la productividad tiene un efecto tremendamente importante, motivo por el cual podríamos decir con Dornbusch y Fisher, todo lo que se diga de la productividad siempre va a ser poco. O sea, todo el esfuerzo por trabajar la productividad siempre es importante. O sea, la productividad tiene un segundo efecto tremendo, que es aumentar la oferta de bienes y servicios y hacer caer los precios de los bienes y servicios. Si ustedes por un lado tienen salarios nominales más altos y por otro lado tienen precios más bajos, acabamos de arribar a la conclusión más importante para salir de la pobreza, que es el aumento de los salarios reales. ¿Que son los salarios reales? Lo que puede comprar un trabajador con su salario, ¿no? Con su ingreso mensual, jornal, diario, semanal, lo que sea. Eh, por eso, este libro trata de pensar cómo hacer para que esas oportunidades se multipliquen y nunca se dividan, ¿no? Nunca disminuyan. Eh, pero ustedes dicen, bueno, ¿qué cosas, qué políticas públicas abren las oportunidades eh, para que más emprendedores creen riqueza, ¿no? Y la verdad que eh, siempre me acuerdo de esa carta que le escribe Adam Smith a un amigo, eh, donde hay una de las definiciones famosas de Smith sobre una política pública virtuosa. Dice algo así como moneda sana, sound money, eh, una correcta administración de justicia eh, y easy taxis, dice. Eh, una política tributaria correcta. ¿Y qué sería una política tributaria correcta, querido profesor Adam Smith? Y Smith dice, una política tributaria correcta requiere cuatro requisitos, eh, valga la redundancia. En primer lugar, que los impuestos sean económicos, no expropiatorios. Acá hay como una clara concepción de curva de Laffer en Adam Smith. Smith se da cuenta que los impuestos expropiatorios conducen primero a un desincentivo a la producción y a la productividad, ¿no? Los impuestos expropiatorios lo primero que hacen es que el productor compare lo que paga al erario público y lo que se queda de lo que produce. Bueno, esto que genera un desincentivo a la producción. Después está
lo que los argentinos siempre pensamos, ¿no? La evasión fiscal y la elusión fiscal, ¿no? La elusión de la mano de los contadores que nos ayudan, ¿no? No solamente con los trámites legales, sino con también algunas cosas que son legales, pero nos ayudan a pagar menos impuestos. ¿Por qué? Por la maraña de la legislación tributaria. Y acá aparece el segundo elemento, ¿no? Que es el elemento de la comodidad de pago y la sencillez de la legislación tributaria. ¿Para qué? Para evitar la discrecionalidad y el oportunismo, no solamente del administrado, sino también del administrador. O sea, lo que está viendo Adam Smith es que una legislación tributaria de 2 o 3 o 4 resoluciones diarias que emite cualquier administración tributaria de un país desarrollado y subdesarrollado lamentablemente hoy día, o sea, eso genera una maraña, una inflación de legislación tributaria, para decirlo como lo expresa mi querido amigo Ricardo Rojas, eh, bueno, una inflación legislativa que lo único que hace es fomentar, por un lado, eh, el desincentivo al trabajo y a la producción, por otro lado, el incentivo a la evasión y por otro lado, el incentivo a la elusión fiscal. Eh, Después, Adam Smith dice los impuestos tienen que ser ciertos en la tradición del rule of law, en la tradición de esa, esa filosofía o concepción jurídica que entiende que las leyes tienen que ser iguales para todos y ciertas. Esto es, no pueden cambiar volátilmente y erráticamente todo el tiempo, porque cuanto más cambian, bueno, más desincentiva la actividad económica, sobre todo la actividad económica más productiva, que es la de la inversión de largo plazo, la de la empresarialidad o el emprendedurismo y la inversión de larguísimo plazo. Todo eso se arruina cuando las reglas cambian todo el tiempo, sobre todo cuando cambian las reglas que afectan los derechos de propiedad y en particular la propiedad de las ganancias empresariales, ¿no? Eh, y finalmente, también en la tradición del rule of law, Adam Smith dice una política tributaria tiene que ser igual, igual para todos. ¿Cómo puede ser, se queja el profesor Smith, que no paguen impuestos, no sé, los militares, los sacerdotes y los nobles? ¿Dónde se ha visto que solamente paguen impuestos los campesinos y los trabajadores pauperizados? O sea, es un delirio eso, que es una crítica al mercantilismo, ¿no? Una crítica muy importante al mercantilismo que muchas veces solemos soslayar y hacemos mal en, en en no prestarle la debida atención. Entonces, Smith dice, miren, una política tributaria eh, tiene que ser promotora de la productividad, no puede ser lo contrario. ¿Por qué? Porque si es lo contrario, empobrece. Si es lo contrario, lejos de ayudarnos a sacar más y más personas de la pobreza, nos ayuda a lo contrario, ¿no? A empobrecerlas. Eh, Fíjense qué increíble, eh, no puedo creer que haya hablado tanto de Adam Smith, Lucho, pero me salió así. Eh, el viejo escocés se muere en 1790 pensando que la igualdad ante la ley y el rule of law eran una utopía, ¿no? Lo dice en relación al libre comercio, dice es una utopía o una oceana, ese es el término que utiliza Adam Smith, que alguna vez Gran Bretaña tenga libre comercio. Eh, Increíblemente, bueno, sus discípulos y el éxito tremendo que tuvieron sus ideas, eh, entre otros avances, ¿no? Que venían sucediendo, yo creo que desde el siglo XIII, desde la Carta Magna y probablemente desde antes, eh, bueno, consiguieron que sí, que el siglo XIX sea el siglo del libre comercio. Eh, para empezar, ¿no? Impuestos e instituciones, políticas públicas y funciones del Estado son discusiones que van de la mano y me gusta que la convocatoria de Álvaro haya sido en ese sentido. Lucho. Bueno, agregar ya en línea con lo que el auditorio lo convocó, que es el análisis de la cuestión impositiva y bueno, después pasaremos al análisis institucional, algunas consideraciones. Eh, Obviamente que la cantidad de impuestos
o la alícuota que se cobre por los impuestos está completamente relacionada con la cantidad de funciones que quiera tener un Estado, ¿no? Entonces, del mismo momento que nosotros estamos discutiendo las funciones del Estado, podríamos partir del análisis de Adam Smith en cuanto a las funciones que planteaba para un Estado, o cómo fue a lo largo de la historia, eh, sobre todo en Europa, en Inglaterra y en Alemania, sobre las últimas décadas del siglo XIX, el Estado incorporando cada vez más funciones a lo que hoy llegamos, en donde los estados hoy, en algunos casos, rebalsan el 45, el 50% de participación del gasto público en la economía, obviamente tiene que ver con la cantidad de funciones que el Estado va incorporando, ¿no? Entonces, a veces suele haber una desconexión entre análisis de las funciones que debe cumplir el Estado y la cantidad de impuestos o la presión fiscal. ¿Por qué hago esta aclaración y ustedes miran, no, pero eso es muy evidente, claro que sí, ¿cómo la gente o la sociedad no va a entender que cuantas más funciones cumple el Estado, eh, mayor va a ser la cantidad de impuestos que va a tener que pagar o la alícuota de los ya existentes? Bueno, yo le invito a hacer un ejercicio social para demostrar que esto no es tan así como nosotros creemos que es la lógica. A mí me gusta hacer este ejercicio social, sobre todo en reuniones sociales donde no hay economistas, por supuesto, porque si no, no tendría ninguna gracia, ¿no? Pero planteen un problema, cualquiera, el que se les ocurra. Planteen un problema, el que sea, no sé, damos una reunión de los padres del jardín de infantes. Entonces, problema, qué desastre que es para estacionar en el barrio, decimos, siempre me gusta hacer esa provocación. Entonces, bueno, qué difícil que es estacionar. Entonces, siempre alguien va a decir, bueno, no, pero en realidad la municipalidad debería controlar mejor. La municipalidad debería poner más inspectores. La municipalidad esto, la municipalidad lo otro. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Mayor intervención estatal. Si estás pidiendo más intervención estatal, estás pidiendo que el Estado cumpla más funciones. Y si el Estado cumple más funciones y va a tener que incorporar más gente, inexorablemente la municipalidad va a tener que cobrar más impuestos para pagarle a esos nuevos inspectores. Bueno, la charla sigue, ¿no? La charla sigue, comemos un buen asado, tomamos un buen vino. Ahora, quédense tranquilos que en el transcurrir de la charla, seguramente alguno o la misma persona que hizo esa aclaración se va a quejar por la cantidad de impuestos que paga. Es una desconexión total. O sea, en el inicio de la charla, cuando yo te planteé un problema a propósito, quisiste que la solución sea estatal. Pero cuando empezamos a dialogar y a dialogar, te empezaste a quejar de la cantidad de impuestos que pagás. Entonces, evidentemente, en general, la sociedad no logra eh, empalmar el cable rojo con el cable rojo y el cable negro con el cable negro, como siempre hacía MacGyver y nunca fallaba por suerte. Y bueno, por eso nos encantaba tanto esa serie, porque no fallaba nunca cuando el cable que tenía que cortar. Bueno, en la sociedad, incorporar función al Estado parece que se disocia de la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar. Entonces, esa es una primer discusión que tenemos que nosotros dar y explicar en los debates en los que participamos. Explicar a la sociedad que incorporar cada vez más funciones del Estado implica mayor presión fiscal, inexorablemente. Ahora, segunda cuestión importante, creo, es que no importa lo que diga la ley impositiva. No importa si el impuesto dice impuesto al consumo, impuesto a la producción, impuesto a la empresa, al empresario que contrata un trabajador y queda tranquilo que el empleado no lo paga. No, no, no. La realidad no funciona así. La realidad no importa lo que diga la ley del Congreso en cuando estableció el impuesto. Si el empresario puede trasladarle el impuesto al consumidor, se lo va a trasladar. Y si el empresario le puede trasladar el impuesto o las cargas sociales al trabajador, se la va a trasladar, porque la incidencia fiscal, o sea, cómo repartimos la carga del impuesto entre el productor y el consumidor, entre el empleador y el empleado, no depende de una ley, depende de la elasticidad de la demanda. A lo mejor es un concepto técnico económico y a lo mejor no valga la pena perder demasiado tiempo explicándolo, pero depende de la curva de demanda, chicos. Y chicas, porque una explicación sencilla. Acá en Argentina se cobran retenciones a las exportaciones. O sea, un productor de soja cuando exporta tiene que tributar el 35%. Y ese impuesto
lo tiene que comérselo todo el productor. ¿Por qué? Porque la soja tiene un precio internacional, entonces él puede vender la soja a $600. Y el impuesto lo tiene que tributar 100% el productor de soja. Y si en cambio el viento tiene una demanda completamente inelástica, a veces siempre elegimos el ejemplo de la insulina o de algún tratamiento oncológico, el laboratorio le puede trasladar todo la incidencia fiscal al consumidor. Y eso pasa a veces con los alimentos de primera necesidad. Por eso, en algunos países donde se interpreta esta cuestión económica, han decidido sacar los impuestos, sobre todo el IVA, a los productos de la canasta básica, a los alimentos. ¿Por qué? Porque tiene una demanda mucho más inelástica y es mucho más fácil para el productor trasladarle la incidencia fiscal al consumidor y ese termina siendo el consumidor el que paga la mayor parte del 21%. Entonces, en muchos países han dicho, no, no, dado este tema teórico, investigado de la teoría económica, y a lo que hemos abordado la conclusión de que la incidencia fiscal cae en el consumidor, no cobremos IVA a los alimentos. Acá en Argentina en algún momento se hizo y cayó mucho el precio del producto. Después obviamente lo repusieron, pero hubo un experimento y obviamente el experimento le dio la razón a la cuestión teórica, ¿no? Entonces, como para ir cerrando el tema de los impuestos, me gustaría hacer un breve resumen. Mayor cantidad de funciones del Estado, mayor presión fiscal, menores funciones asume el Estado, la presión fiscal es menor y por ende la libertad de los individuos es mayor. La libertad de los individuos ¿para qué? Y para gastar en lo que vos querés. Si vos del 100% de tu ingreso tenés que tributar, en Argentina debe rondar largamente el 50% de la presión fiscal efectiva, ¿no? Solamente disponés del 50% de lo que vos producís, de la famosa productividad marginal de que hablaba el profesor. O sea, vos libremente en Argentina podés decidir cómo gastar tu ingreso solamente en la mitad. Entonces, atención, porque cuando el Estado crece, tiene más funciones, necesita más impuestos, necesita recaudar más, también las libertades de los individuos se va achicando. Porque es una torta. Y en esa torta, mientras mayor sea la porción que come el Estado, es menor la que comen los privados. Indefectiblemente. Entonces, también podemos analizar la cuestión impositiva de una cuestión moral y de una cuestión de la libertad. ¿Cuánta libertad se restringe a medida que se van incorporando mayor cantidad de impuestos? Y la segunda cuestión, que quiero dejar en claro como resumen, es que otra vez la economía, las leyes económicas priman sobre cualquier legislación. Y cuando se establecen cargas impositivas, no importa lo que diga la ley, porque será la curva de demanda, será el productor y el consumidor lo que determinen cómo se da esa incidencia fiscal. Entonces, cuando se aumentan las alícuotas o las cargas fiscales para que paguen las empresas, yo les aseguro que los que terminan pagando son los trabajadores, porque las empresas le pasan la carga fiscal a los trabajadores y lo que se termina reduciendo es la demanda laboral y quienes terminan pagando son los trabajadores. Y casualmente los trabajadores más pobres, porque son los que no logran con su productividad marginal alcanzar esa vara que les permita a la empresa contratarlo. ¿O ustedes creen que Messi en Miami se levanta a las 7 de la mañana para escuchar radio y ver cómo cambió el salario mínimo en Argentina? Y le dice, Antonella, quede tranquila, ahora va a ser 200.000 pesos, zafamos. O sea, chicos, chicas, el que se levanta a las 7 de la mañana para hacer cuánto es el salario mínimo es el peón, el ayudante del albañil, el ayudante del plomero, fontanero. Esa es la gente que se levanta a la mañana, el peón rural, el que está preocupado por saber cuál es el salario mínimo para saber si con su productividad la pasa y trabaja en blanco o si queda por debajo y las cargas sociales no las va a poder pagar y va a tener que ir al mercado informal. Gracias. Buenísimo, Lucho. Para cerrar el tema impositivo, Álvaro, puedo compartir pantalla, ¿no? Quiero, quiero compartir una lógica que está en el libro y que me parece siempre muy ilustrativa. Pensemos en la definición técnica del ingreso disponible, ¿no? Que es el ingreso nacional de todos los propietarios de factores productivos menos la masa tributaria.
Pero además pensemos que el ingreso disponible, ese ingreso nacional menos los impuestos, es lo que las personas deciden libremente, para usar el calificativo de Luciano, consumir o ahorrar, ¿sí? Consumo o ahorro. O sea, el ingreso disponible o lo consumís o lo ahorras, o lo consumís en el presente o lo consumís en el futuro. ¿Ok? Lo que llamamos técnicamente ahorro. Nadie ahorra para que, no sé, nuestros depósitos queden en manos del gerente del banco y los accionistas de los bancos y se lo repartan. Ahorramos para nosotros y, bueno, y para quien nosotros decidamos, qué sé yo, puede ser con la herencia fraterna, nuestros hijos, nuestros descendientes. Entonces, fíjense lo que sucede, lo que sucede cuando decidimos aumentar la presión tributaria, ¿no? Si aumentamos la presión tributaria, va a disminuir el ingreso disponible y lo vamos a tener que pagar o con menos consumo o con menos ahorro. Y acá hay una trampa mortal para el desarrollo de cualquier sociedad, incluidas las sociedades más avanzadas del planeta, esas sociedades, no sé, eh, que nosotros pensamos, no sé, los países del OCDE o bueno, los países de ingresos eh, relativamente altos. Piensen lo que pasó en los países escandinavos a fines del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que descubrieron? Que el público tiende a mantener estable el nivel de consumo, que es el que le garantiza la calidad de vida, pero tiende a disminuir el volumen de ahorros. Ustedes dicen, ¿pero qué está pasando acá? Claro, como las personas pretenden mantener su estatus o su estándar de vida, no sé, eh, la, la medicina prepaga, un buen seguro médico, eh, 1, 2, 3 semanas de viajes al año, la buena educación de la familia, como tendemos a mantener consumo, voy a ponerlo el símbolo de la constante, lo que disminuye es el ahorro. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, aumentan las tasas de interés, al aumentar el costo del capital hay menos inversión productiva, en particular la inversión de largo plazo. Yo no sé si estoy siendo muy técnico, no pretendo eso, eh, por eso salgo de la, de la pantalla de PowerPoint. Eh, lo que quiero expresar es que una política tributaria excesiva, como bien decía Luciano, ¿no? Que tiende a financiar una participación del Estado en la economía, un gasto público en relación al Producto Bruto Interno eh, demasiado alta, bueno, es una política tributaria que atenta contra la productividad y los salarios reales. Por eso, bueno, la mayoría de estos países que llegaron a tener, no sé, Suecia llegó a tener casi 70% de participación, 66, 67, ahora no recuerdo bien el número, eh, bueno, ahora está en 48, creo, bajó abruptamente, ¿no? La participación del Estado en la economía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no quedaba un bendito centavo para los emprendedores para que puedan invertir y crear riqueza, crear empleo y los efectos de la productividad que decíamos antes. Salgo del capítulo impositivo y permítanme, no sé qué me pasó hoy, pero solamente me acuerdo de Adam Smith, eh, a quien no hacemos nada mal en honrarlo. Smith decía que la amalgama de la sociedad es el sentimiento de justicia, ¿no? La masa clave de la sociedad es el sentimiento de justicia. La calidad de la convivencia, buena o mala, depende del sentimiento de justicia, de lo que nosotros sentimos respecto de lo que podríamos definir como las 3 P en inglés, ¿no? Person, la vida humana; property, el derecho de propiedad; y promise, ¿no? Los contratos. Eh, Eso es fundamental en los sentimientos morales, dice Smith, pero también sirve para pensar las funciones del Estado. ¿Qué debería hacer el Estado? Bueno, proteger las 3 P de la justicia. Por supuesto que nosotros
primero somos responsables de respetar la vida ajena, los bienes que los demás se ganan legítimamente y en los que no tenemos nada que ver respecto del goce y el disfrute de esos bienes, eh, y en los contratos que hemos pautado. O sea, ese respeto es clave a nivel moral, pero en las funciones del Estado también. ¿Qué le pedimos al Estado? Bueno, le pedimos defensa y seguridad para que nuestra vida esté garantizada de ataques de foráneos y de ataques de vecinos, de conciudadanos. Eh, y después le pedimos, bueno, justicia para que se respete nuestra propiedad y los contratos que hemos firmado. Eh, Ustedes dicen, bueno, entonces el profesor Smith era casi un enemigo de la educación pública, de las obras de infraestructura, de la salud pública. Bueno, la verdad que no, la verdad que no. Yo discutiría con el profesor Smith, porque soy argentino y tengo licencia para ser irrespetuoso. eh, Qué horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, yo discutiría si el Estado tiene que encargarse de algo más allá de la defensa, la seguridad y la justicia. Eh, y acá nosotros hacemos un ejercicio en el libro con Luciano y decimos, bueno, supongamos que le pedimos al Estado que nos brinde educación. ¿Qué le pedimos? Educación desde los 2 años hasta el jardín de infantes, el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria. Perdón que utilice la terminología argentina, pero ignoro la terminología de Bolivia, les pido disculpas. Eh, o sea, le tenemos que garantizar también educación universitaria y posuniversitaria y educación científica. La verdad que tendríamos que ser muy precavidos, ¿no? Y saber que cuanto más y más le pedimos al Estado, bueno, menos recursos quedan para la sociedad. Al margen de la discusión doctrinaria, ¿no? De la educación pública, que muchas veces tiende a ser poco competitiva y sesgada ideológicamente, y quizás con bajada de línea política, todas cosas horribles que atentan contra el pensamiento crítico, que es lo más importante que tiene que brindar la educación. Permítanme eh, sentenciar de este modo para salir del punto porque no me quiero involucrar en esa discusión. Eh, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, seamos cuidadosos con los gastos de educación. Cuidado con la locura en esos gastos. Por supuesto que es importante, bueno, sobre todo para las personas que no pueden acceder, eh, atenderlas para que puedan acceder a una educación igualadora, ¿no? Eh, ¿Y qué hacemos con la salud pública? ¿Y qué hacemos con las obras de infraestructura? Yo creo que usaría la misma lógica, ¿no? La misma lógica de tratar de evitar aparatos universales desmedidos que impliquen exigirle al sector privado un conjunto de recursos que son necesarios para que la economía crezca. Y acá aparece una discusión tremenda a la hora de pensar la política pública, que es, eh, ahora no me acuerdo si era el teorema de Okun, esto de eh, pensar cuánto puede crecer una economía y cuánto puede distribuir una economía, ¿no? Perdón, La ley de Ockham. la ley de Okun, ¿no? Cuánto puede redistribuir una economía. Eh, y, ¿Y qué es lo que plantea este teorema? Mire, si usted no hace cero redistribución, maximiza la posibilidad de crecimiento. Y en la medida que usted avance en la redistribución, va comiendo, va carcomiendo como un Pac-Man. Estoy diciendo cosas de viejo porque yo soy viejo, Luciano no, aunque Luciano es canoso, pero tiene como 20 años menos que yo. Eh, bueno, no sé por qué yo todavía no tengo canas arriba, pero sí las tengo acá. Eh, Fíjense lo que dice la ley de Okun. A medida que ustedes avanzan en la redistribución, van disminuyendo posibilidades o puntos porcentuales de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que plantea el libro en Pagan los pobres? Bueno, seamos cuidadosos con cuánto vamos a disminuir el crecimiento económico. En la medida que avanzamos en política redistributiva de cualquier índole, impuestos progresivos, bueno, controles de precios y de salarios, eh, alguna protección para alguna empresa que queremos salvar, en la medida que nosotros redistribuyamos, vamos a ir achicando las posibilidades de crecimiento. Y puede pasar lo peor de todo, que es el problema argentino, ¿no? Argentina se ha
desbordado en su afán redistribucionista y lo que ha generado es crecimiento negativo. Crecimiento negativo que terminó generando este dato espantoso, ¿no? Que lo vemos hoy, el dato de, no sé, 60 y pico por ciento de los menores de 18 años en la pobreza. Una pobreza de 50 y pico por ciento. A mí me impresiona el dato. eh, pero bueno, ¿qué pasó? Nuestro afán redistribucionista arruinó las posibilidades de crecimiento, en particular de los emprendedores, ¿no? En particular de aquellos de quienes esperamos soluciones y no problemas. Bueno, eh, me parece que esto es bien importante a la hora de pensar las funciones del Estado y la política pública. Lucho, no sé si querés terminar y abrimos, me parece que hablamos demasiado. Sí, hablamos demasiado. No, yo creo que estamos bien como para encarar la interacción con los que están presentes, tampoco para no aburrirlos, ya creo que una hora es suficiente tiempo para... Además no queremos decir todo, cómprenlo el libro, si no, tenemos familia nosotros. Ricardo Damucio dice, la plata alcanza cuando no se roba. Qué Bueno, importante, no robar es fundamental. Sin embargo, cuidado, que un Estado que se sobreexpande, aunque no robe, genera menos plata, ¿no? Genera menos productividad y menos riqueza. Por eso, un arma de doble filo. ¿Eliminar la corrupción es fundamental? Sí, Ricardo. Ahora, también es fundamental atender el tamaño del Estado, ¿no? Esto que muchos países del mundo se han dado cuenta de la peor manera, empobreciéndose. Eh, ujú. Creo que Argentina es un caso. Ahí, no sé, Amílcar quiere hablar. Profesor, sí, en orden que vayan levantando la mano, van a ir consultando las preguntas, por favor. Entonces, creo que Michael está primero, así que le cedemos la palabra. Perdón. Adelante, Amílcar. Perfecto. Bueno, primero agradecer la exposición. Yo tengo dos preguntas en realidad. Una que es corta, quizás la otra sea un poquito más larga para responder. La primera es, para ustedes, según lo que acaban de exponer y además lo que dice en el texto, el no aplicar políticas públicas sería una política pública, o sea, al llegar a eso, ¿no? Que ahora se habla mucho, que es prácticamente, de alguna manera, quitarle todas las funciones que se pueda al Estado y no solamente achicarlo, ¿no? Esa es la primera, así sencillita. Y la segunda está más relacionada también con el contexto aquí en Bolivia. Y voy a ser breve en explicarles. Hay grupos de presión, hay organizaciones sociales que se denominan acá, que la verdad gozan de muchas exenciones tributarias, además de asimetrías ante la ley, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, digamos, ya que se habló de impuestos. Estas exenciones tributarias ¿hay alguna teoría que contemple que estas exenciones tributarias de alguna manera pueden empoderar ciertas agrupaciones sociales al nivel de, no sé, poner en crisis la calidad de la democracia, porque estos pueden ejercer tal nivel de presión que pueden desestabilizar un gobierno? Entonces la pregunta sería, ¿la exención de impuestos, las asimetrías ante la ley, pueden desestabilizar un país favoreciendo a estos grupos? Pero, Lucho, bueno, gracias, te Milton. haces cargo de la primera y yo de la segunda? Dale, dale. La primera, que él la dijo, era la más sencilla, pero no era tampoco tan sencilla. No, yo creo que algunas políticas públicas sí se tienen que aplicar, ¿no? No puede existir, o no tenemos registro de la existencia de un país sin Estado, sin política pública. Por eso yo creo que cuando empecé mi primera intervención les comentaba que no es un libro de dos anarquistas, ni mucho menos. Ahora lo que tenemos que definir es qué políticas públicas. Un país no puede dejar de tener política pública de defensa, no puede no aplicar política pública que evite la invasión extranjera o que prevenga de revueltas interiores. Una, un país no puede dejar de administrar justicia. Eh, un país, no, como decía Milton Friedman, no puede dejar de velar por los menos favorecidos, no en el sentido de pobres, sino en el sentido de capacidades racionales. Eh, entonces, o un Estado no debe dejar de hacer aquellas obras públicas que el privado no encuentre rentable. Y estoy solamente mencionando
las funciones que nombra Adam Smith, ¿no? Después podemos discutir algunas más, pero en realidad no existe tal cosa como un país que no pueda aplicar políticas públicas, porque esas en sí mismas son políticas públicas. Después tenemos que ver cómo hacemos más eficiente y se puede aplicar alguna otra política pública para velar por lo que nosotros consideramos que son los fallos del mercado que a nuestro criterio existen. No podemos negar la existencia de fallos del mercado. Y bueno, en ese punto podemos discutir si puede aplicarse algún tipo de política pública en cuanto a solucionar esos fallos del mercado, que ya la teoría creo que ha avanzado demasiado en ese punto. Seba. Ok, sí, sí, fallos del mercado que muchas veces hay políticas públicas que le permiten al sector privado resolverlos. Eso es Claro, bien interesante, ¿no? claro. Eh, acá la teoría económica ha avanzado muchísimo al respecto, partiendo del fallo de mercado. Bueno, a ver, ¿cómo generamos un conjunto de reglas para que los emprendedores resuelvan algún problema? Como han resuelto tantos problemas de bienes públicos y externalidades. Pero Elinor Ostrom es una buena sugerencia. me fascina el pensamiento de Ostrom, pero bueno, se me hace demasiado largo la respuesta. Para la segunda pregunta, Amílcar, buenísima la pregunta. Primero, no existen sistemas institucionales perfectos, ¿ok? Usted siempre va a tener alguna desigualdad. El ideal político, jurídico, filosófico es la igualdad ante la ley, la certeza jurídica, lo que los ingleses llamaron el rule of law, ¿ok? Pero ningún país tiene la perfección institucional. O sea, algunas desigualdades van a existir. Eh, ¿Es lo óptimo? No. Lo óptimo es el ideal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, cuidado con los excesos, ¿no? Eh, hace un ratito mencioné a Tom Wolfe, que escribió The Crisis of Democratic Capitalism, eh, un libro extraordinario publicado hace muy poquito, probablemente en 22 o 23, eh, y él dice que el capitalismo democrático cursa un narrow corridor, que es algo así como bueno, un camino estrecho, ¿no? Un camino angosto. Eh, ¿Y qué significa eso? Que tiene un tremendo peligro el capitalismo democrático, que es el peligro de ser capturado por distintos grupos de interés. Eh, por un lado, la captura política de la economía, que podrían ser estas organizaciones sociales. eh, lo mejor es tenerlas controladas y vigiladas, o sea, abrirles el espacio al trabajo en el sector privado, pero mucho cuidado cuando empiezan a capturar el Estado. Eh, una es la captura política de la economía y la otra es la captura económica de la política, ¿no? Que es la de los mercantilistas, la de los empresarios, como diría, eh, bueno, Alberto Venegas Lynch y repite tanto Javier Milei acá en Argentina, el presidente de la nación. Eh, por eso yo creo que perfección no hay, pero cuidado con los desbordes. ¿Por qué? Porque cuando hay desbordes nos vamos al costado del camino y arruinamos las posibilidades de desarrollo, Amílcar. ¿Quién estaba después? Yo ya perdí Perfecto, muchas gracias. a usted, Amílcar. Querido Diego, tienes la palabra, por favor. Gracias. Un saludo a los profesores. Muy agradecido de la clase y del libro, ¿no? Que escribieron, lo leí completo y me encantó. Hay partes que no entendía, pero con ChatGPT lo solucioné. Y bueno, hacerles una pregunta. Yo creo que cuando hablamos de ayuda a los pobres, eh, no creo que sea como que solo los más obstinados creen que es su derecho gozar del fruto del trabajo ajeno. Entonces, simplemente sería como una ayuda prestada por la emergencia, ¿no? Yo creo que todos concordamos en eso, la mayoría. Entonces, como la economía va de incentivos e información, eh, hacer un sistema que efectivamente pueda ayudar y un sistema tributario así simple, como decía Adam Smith, se podría ver si la ayuda que se le presta a los pobres como emergencia
luego podría ser pagada por los mismos pobres para que no se vuelva en incentivos perversos, o sea que no también haya una contraparte, ¿no? De los pobres para que esto funcione mejor y no sea tanta demagogia. Eso sería todo. Gracias. Bueno, Lucho. Juan Diego, gracias a vos por haber leído el libro y por la devolución. No, no tengo demasiado para agregar, más que coincidir con lo que vos estás diciendo. No, no, coincido con tu apreciación y te la agradezco. Sí, tu apreciación, eh, Diego, muchas gracias por el comentario del libro, muy elogioso y muy amable. Eh, pero tu apreciación tiene que ver con buscar la eficiencia redistributiva, que es algo que muchas veces la teoría de la redistribución pierde. Yo creo que hay Mm. que hacerlo. Bueno, nosotros hacemos un pequeño esfuercito en el libro por hacerlo. Digo pequeño esfuercito porque le dedicamos 15 páginas en el capítulo de redistribución, eh, pero sí siempre es algo a tener en cuenta en cada caso y en cada política pública particular de ayuda a la pobreza. Evitemos la ineficiencia redistributiva, la locura de la intermediación, ¿no? La intermediación, esto de que descubrís que hay millonarios que andan intermediando en la pobreza, eso es un delirio. En particular con la tecnología actual, Juan Diego. ¿No? La tecnología actual te permite evitar toda esa intermediación donde se enriquecen millones de, bueno, no sé, delincuentes, ¿no? Perdón, decenas de delincuentes, no son millones. eh, y empobrecen más a los más perjudicados. Gracias, Juan Diego. Gracias, profesor. El siguiente es Augusto. ¿Tiene la palabra? Si no está Augusto, puede continuar. Augusto, continúa, por favor. No se No, te se escucha, quedó, Augusto. No se no escucha, se ¿no? escucha. No, No. Eh, Rodolfo puede continuar entonces, mientras tanto. Bueno, espero que se me escuche y espero que resuelva sus problemas de comunicación a gusto. Bueno, yo que tenía una pregunta, ¿no? Aquí en Bolivia estamos viviendo un estado en crisis, ¿no? Pero un poco venía mi pregunta en este sentido, ¿no? Yo fui, digamos, en algún momento funcionario público y teníamos el problema aquí en Bolivia de ver cómo cuidábamos las tierras fiscales, especialmente en San Ignacio, en esa parte del país, porque tengo que decir que Bolivia todavía tiene cerca de 3 millones de tierras fiscales que no son áreas protegidas y que en definitiva, pues mucho me hacía recuerdo la intervención de uno de los escritores de este libro, en que nos poníamos a pensar, ¿y qué hacemos? ¿Cómo cuidamos estas tierras fiscales? Bien, contrataremos policías y las pondremos en las 2 millones y pico, ¿no? Y nos dábamos cuenta que era un gasto terrible, ¿no? No podíamos hacerlo. Entonces la respuesta fue distribuir las tierras a las organizaciones que lo estaban pidiendo, ¿no? Y con preferencia a las organizaciones comunitarias, ¿no? De organizaciones campesinas indígenas que el Estado boliviano tiene una deuda, ¿no? Histórica, porque, bueno, nunca han sido atendidas sus demandas. Sin embargo, claro, se nos vino el problema de que ahora se han creado, digamos, una especie de control, es más, en la constitución política boliviana, hoy quien debería estar controlando cómo está manejando la economía o los temas de corrupción y lo que han mencionado algunos que han consultado, pues son las organizaciones. Mi pregunta iba en ese sentido, es decir, ¿quién controla al Estado, digamos, en este caso, en la economía o en todo lo que significa, digamos, de las políticas públicas, si no fueran nosotros los actores principales quienes estamos ahí en las bases, en el pueblo, organizados, controlando ese Estado, porque el mercado definitivamente no se puede controlar. Es decir, yo pienso ahí que hay un problema ahí bien profundo, ¿no? Espero que esto nos sirva de reflexión a los bolivianos para entender
que tenemos que controlar estas políticas públicas para que los pobres no sean los que paguen, ¿no? O digamos, que paguemos los platos rotos de todo este mal manejo y este crecimiento de un Estado que a la final hasta te quita tus derechos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Ustedes han visto tal vez la posibilidad desde la realidad? Tengo que decir que no soy economista, soy topógrafo. Entonces, ¿han visto la posibilidad que también podría haber otra alternativa de control al Estado en esto de las políticas, en esto del manejo económico? Y bueno, un poco en la experiencia, la pregunta un poco en mi experiencia personal como funcionario público, pues me he dado cuenta que sí, que la única forma en que las cosas anden medianamente bien es a través de que la gente se empodere y empiece a controlar, ¿no? Porque los poderosos obviamente van a utilizar al Estado o las van a comprar. Poco yo pensaba que estamos un poco viviendo hoy con dueños del Estado, ¿no? Antes eran dueños los neoliberales, ahora son los dueños, antes eran los únicos que podían manejar el Estado, pero hoy ha cambiado la historia y resulta que ahora tenemos patrones, parece. Bueno, muchas gracias. Rodolfo, gracias por la intervención. Perdón que me ponga reiterativo, pero vuelvo a recomendar lo que recomendé hace 5 minutos. Elinor Ostrom fue la primera economista mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, 2009, recuerdo, me parece, Seba, corregime si no. Y en su libro, El gobierno de los comunes, el cual sugiero fervientemente, va a encontrar probablemente muchas respuestas a lo que usted está planteando, Rodolfo. Es un libro, bueno, estando Sebastián, que es un especialista, me parece que soy un poco cara dura si me pongo a hablar de Elinor Ostrom. Bueno, sugiero también un paper de Juan Sebastián, el profe, que explica el libro de Elinor Ostrom. Así que para los que no quieran comerse todo el libro, pueden ir al paper de Juan Sebastián, que lo explica muy bien en, bueno, 40 carillas, no sé cuánto tiene ese paper, pero está muy interesante. Elinor Ostrom, gracias. Bueno, en ese libro, El gobierno de los comunes, lo que explica esta galardonada con el Nobel de Economía es que además de la posibilidad de que algunos de estos tipos de problemas se solucionen de manera estatal o privada, existe una tercer vía, que es lo que a lo mejor creo que usted plantea, Rodolfo, que es que existan mecanismos de incentivo para que sean los mismos actores que participan de la explotación de ese recurso natural los que a través de diferentes reglas, las cuestiones institucionales, puedan resolver el problema más allá de la intervención del Estado o de la privatización de ese bien público. No quiero extenderme, pero refuerzo la sugerencia, Rodolfo, de ese grandísimo libro o del paper de Juan Sebastián, que seguramente debe estar en la web, y si no, por favor, Álvaro, pasales nuestro correo electrónico y sin ningún problema le pasamos el paper. Está en línea el paper, pero siempre es mejor ir al original, ¿no? A leer a la profesora Ostrom. Y yo creo que el problema de las tierras fiscales, nosotros con Luciano venimos de estar en Paraguay hace unos meses, Sí, presentando el libro, y nos plantearon el mismo problema, Luciano, exacto. Sí, sí, el tal mismo cual. Yo problema. recordé automáticamente cuando estaba hablando Rodolfo el caso de Paraguay. Eh, y yo creo que ahí hay que ir rápido a una definición de derecho de propiedad. Eh, Claro. la verdad que me excede el tratamiento del caso particular de Bolivia, pero bueno, definamos lo que plantean Gersi y Hernando de Soto en Perú, me parece siempre muy importante, ¿no? Avanzar hacia la definición de derechos de propiedad o de particulares o de comunidades, que porque el lado de Ostrom sirve mucho para el caso de propiedad común, ¿no? De estos bienes, los commons, como los denomina ellos, donde eh, hay cierta exclusión y cierta rivalidad, pero no al nivel de los bienes públicos. Eh, bueno, y eso es un problema serio porque implica sacar al Estado de la cuestión. Ostrom es un caso muy interesante para analizar que la tragedia de los bienes comunales no se resuelve ni de una ni de otra manera, ¿no? Que la pueden resolver los propios usuarios, lo que ella llama los usuarios de los bienes comunes. Bueno, con un conjunto de condiciones, no necesariamente siempre conducen al éxito, así que cuidado con el estudio de Ostrom, ¿no? Hacen falta ciertas condiciones. Pero bueno, avancemos con otras preguntas. Gracias, Rodolfo.
Perfecto. Víctor, tu turno, por favor. Aló, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Víctor. Perfecto, gracias. Bueno, primero saludar a los profesores, a ambos, al profe Luciano, al profe Sebas. Tuve el gusto de conocer al profesor Sebas allá en Rosario. Y bueno, conozco su parte de su trayectoria, de su forma de encarar incluso las charlas y me agrada mucho, profe Sebas, lo saludo desde acá de Bolivia. Mm, Quería hacerle una pregunta, bueno, más allá de que para quienes, como usted bien decía, están interesados en leer el libro, que es muy bueno, lo recomiendo también. Me encanta mucho la parte de las conclusiones donde se vela o se brega por una idea de una política pública sensata, ¿no? O sea, es decir, que sea creadora, virtuosa en términos del libro, ¿no? Y qué es lo que falta mucho, mucho, mucho por trabajar. Incluso, como bien le preguntaba algún participante que me antecedía, acá en Bolivia estamos en una discusión, está tomando mucho impulso, obviamente, por la coyuntura actual, por Javier, por el giro que está dando hacia la derecha el escenario político sobre las políticas públicas, ¿no? Y bueno, hay muchas personas que creen que en realidad la mejor política pública es no tener política pública. Yo disiento mucho de eso, profesor, comparto más bien su idea, la que usted exponía, igual el profesor Luciano. Tiene que haber una parte de que no existe perfección, digamos. Como yo siempre digo, la perfección está para Dios, no para nosotros, los simples mortales. Pero lo importante es acercarnos, ¿no? Cada vez dar pasos más cercanos a eso. Bueno, hecho este pequeño saludo, profesores queridos. Mi pregunta es sobre los copyrights. Más o menos, no sé qué opinan ustedes, porque también existe una discusión, ¿no? O sea, están por un lado los muchachos que, basados en la opinión de Conkin, por ejemplo, ¿no? O esa serie de corriente, vertiente, creen que todo lo que es legislado o regulado de alguna forma es malo, ¿no? O sea, ya llevándolo a puntos, satanizando los términos, ¿no? Y eso quería preguntarles, queridos profesores, y agradecerles nuevamente por esta charla. Sí, yo recuerdo a Stefan Kinsella, Víctor, que usted por ahí ya leyó, eh, quien es muy crítico, ¿no? De las patentes y discute los copyrights. A mí, acá me parece que hay que distinguir entre el robo y el derecho de propiedad, ¿no? Bien clarito. O sea, si yo eh, estoy en contra del copyright, no estoy en contra de que, o sea, estoy en contra del plagio. Me parece una aberración que yo tome un texto no sé, de Víctor y lo publique con mi nombre. Eso me parece un robo, ¿ok? Eh, por eso yo creo que sí es importante entender esto. Si usted lo ha escrito, yo tengo el deber de honrarlo mencionándolo. Por eso a mí las normas, todas esas normas técnicas de citado, me parecen normas de honradez, más que obligaciones formales y burocráticas a la hora de escribir. Eh, Usted me dice, eh, ¿y eso cómo aplica para las ideas, no? Franklin creía que una idea publicada era un bien público, era una idea que ya era de todos. Eh, y yo tiendo a coincidir personalmente, ¿sí? Pero reconozco que muchas personas no, y que quieren que se les respete. O sea, a mí no me molesta que usted copie lo que yo escribí. Eh, a mí me parece absurdo lo que yo escribo, así que cualquiera puede hacer lo que quiera con lo que yo escribo. Pero bueno, respeto al que dice que no. Eh, por eso me parece una discusión finita, ¿no? Yo me acuerdo que Murray Rothbard estaba en contra de la violación de los copyrights. Y yo tiendo a ir por ese lado, ¿no? Quizás eh, una cosa es el plagio y otra cosa es el copyright. No sé, Lucho, si tenés algo para esto. No. A mí personalmente
Qué lindo sería que copien todo lo que uno escribe. Me encantaría, copien tranquilo, llévense todo lo que tengan que llevarse. Pero sí, claro, está claro que lo que dice Sebastián está bien, la cuestión de distinguir entre el robo y el copyright. A lo mejor en las artes, a lo mejor en la literatura. Ahora, si uno va llevando la línea a la innovación y el desarrollo, a la medicina, ahí la discusión se vuelve cada vez más fina. Si las patentes logran incentivar o no la investigación y el desarrollo. Es una discusión que ya tiene décadas y que me parece que todavía no está completamente resuelta, ni mucho menos. Me parece que no estamos ni cerca ya a una resolución. Entonces ahí la verdad que hay que seguir investigando, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. No tengo una opinión totalmente formada, sinceramente, en ese rubro. En lo otro, la parte de la literatura, el arte, la cultura, sí, pero cuando uno va arrimándose a cuestiones como las patentes, la investigación y el desarrollo de tratamientos médicos, ahí me escapa un poco el tema y no sé hasta qué punto tener patentes no incentiva que los laboratorios investiguen. Eso no lo tengo tan claro. Sí, a mí esto de las patentes siempre me preocupa no entender que una patente es un monopolio legal, ¿no? Claro, claro. Y eso ya genera una ineficiencia. Ahora, el mundo es second best, ¿no? Richard Lipsy decía que el Mm, mundo no es the first best, el mundo no es óptimo, el mundo es subóptimo. Ok, vamos a tener una patente porque queremos incentivar la investigación. Bueno, que no sean 100 años, que no sean 50 años, que no sean 25 años. No sé, claro, claro. pongamos un tope. Y acá pensemos, ¿cuánto sería el tope? ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir en un mundo de enésimo best. Quiero vivir en un mundo de second best. No, si no va a ser óptimo, bueno, que no sea el peor de los mundos. Gracias, Víctor. Profesor Crío, quedan 5 manos levantadas. ¿Con eso concluiríamos las 5 últimas preguntas? ¿Les Dale, parece? dale. Bueno, Perfecto. buenísimo. Moisés, es su turno, por favor. Perdón, buenas noches, no sé si se me escucha. Bien, bien, Perfecto. Moisés. Bueno, en primer término, felicitarles por la exposición y bueno, mis preguntas van en un sentido genérico. Está en relación a la eficiencia o ineficiencia distributiva que tiene el Estado en relación, digamos, a la recaudación de impuestos. Nosotros como país en Bolivia teníamos una serie de regulaciones que estaban dispersas en cuanto a los tributos. El año 1985 recién empezó a hacerse un nuevo código tributario que en alguna medida ha permitido racionalizar un poco las regulaciones y la parte legal, digamos, en lo que se refiere a los impuestos. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? La aplicación del impuesto debería ser, digamos, progresivo, debería ser universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Bolivia tenemos un régimen que viene a ser el régimen general que recae sobre empresas, sobre personas, es un impuesto directo y el impuesto indirecto que es el IVA. Entonces, en Bolivia tenemos alrededor del 80-85% del sector informal que no tributa, ¿no? En Argentina también, si no me equivoco, hay monotributistas y no sé si están algunos sectores eximidos también del impuesto, ¿no? Entonces, si así fuera, bueno, el Estado debería administrar, digamos, con eficiencia los ingresos y lo que tienes recaudado por impuesto y en Bolivia lo que se hace es, en alguna medida, manipular a los sectores con esta cuestión del impuesto, ¿no? A través de los bonos, todo eso. Y creo que en Argentina también existen los planes, ¿no? Entonces, me parece que son, digamos, distorsiones, ¿no? En lo que se refiere a la justeza, a la eficiencia en la utilización de los impuestos. Esos aspectos, digamos, quisiera que puedan ir aclarando. Nos ayudaría mucho, digamos, en qué sentido
hay una eficiencia, digamos, redistributiva que pueda ser calificado, digamos, de, por lo menos, si no justo, por lo menos equitativo, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿tienen conocimiento de algún país donde pueda considerarse, digamos, como una referencia ideal en cuanto a la eficiencia redistributiva del impuesto? Con eso, bueno, concluyo mi participación. Agradecerles por su respuesta. Gracias, Moisés. Es difícil plantear en una misma oración eficiencia y Estado, perdón. Y sobre todo cuando uno habla de la redistribución. Eh, Sobre todo lo que nosotros planteamos en el libro y hacemos bastante foco en el capítulo de redistribución, pero en la línea general. El libro tiene una línea implícita, me parece, que es analizar todo el tiempo cuáles son los mecanismos de incentivos que generan las políticas públicas y sus efectos intertemporales, que a nuestro criterio son las dos grandes fallas que tienen las políticas públicas cuando se aplican. O sea, se aplican políticas públicas pensando en el corto plazo y teniendo en cuenta los actores que están alrededor de la mesa. Entonces, en Argentina, por ejemplo, se jubilaron a 3 millones de personas sin ningún aporte. Claro, en el corto plazo eso generó mucha gente muy contenta, pero hoy el sistema está completamente devastado. Hoy un jubilado, bueno, habría que hacer las cuentas, pero en Argentina la mínima debe ser $200 y no sé si no estoy exagerando. Entonces, claro, en el corto plazo esa política benefició a muchas personas, pero ahora el sistema está completamente quebrado. ¿Y qué mecanismo de incentivo generó? Bueno, que la gente no aporte, porque la gente dice, ¿para qué voy a aportar si total va a haber una moratoria y yo me voy a jubilar sin haber aportado? Entonces, en este caso en particular, ¿no? Entonces hay un hilo que creo que es el hilo que trasvasa todo el libro, que es siempre analizar todos los actores que pueden estar involucrados, estén o no sentados en la mesa, los incentivos que genera sobre el futuro accionar de todas esas personas o grupos y básicamente los efectos intertemporales de largo plazo. Entonces, yendo al punto específico de la redistribución siempre genera incentivos. ¿Incentivos para qué? Para que aquellos que aportan tengan menos incentivo para trabajar, porque si yo cada vez que trabajo tengo que aportar un porcentaje, probablemente mi incentivo sea trabajar cada vez menos. Y aquellos que reciben el ingreso también tienen incentivo a trabajar menos, porque si total voy a recibir el dinero. Entonces se genera un círculo vicioso en donde quien aporta y quien recibe tienen cada vez mayores incentivos a trabajar menos y a achicar cada vez más la torta que hay que distribuir. Es más, nosotros en el libro ponemos un ejemplo numérico en donde vamos llevando en diferentes etapas a lo que termina sucediendo, que es que la redistribución termina achicando la torta que hay que redistribuir. Entonces, no creo que exista tal cosa como una redistribución eficiente. Lo que puede haber es, como Juan Sebastián recién planteaba, C con B es a lo mejor, pero no puede ser nunca eficiente ni justa cuando vos le sacás a uno para darle a otro, sea el criterio que uses. Porque al fin y al cabo el criterio que vas a usar va a ser un criterio subjetivo. A este le doy porque tal cosa. Entonces, ahí no va a calibrar con la eficiencia, la forma en que vos redistribuyes los recursos. Y perdón, me olvidé la segunda pregunta. Eh, Perdón, la segunda si pregunta conocíamos se algún caso. refiere, No conozco sí, sí. ningún país que haya logrado redistribuir eficientemente por esto que estoy planteando, que creo que no existe tal cosa. Lo que puede ser es que haya menos política redistributiva en aquellos países que menos lo necesiten, probablemente los más desarrollados. Pero no que no apliquen política redistributiva y que la política que apliquen sea eficiente. Un detalle corto con esto, perdón que me extendí. Moisés, las leyes económicas se aplican en todo tiempo y todo lugar, no solamente para los países latinoamericanos. La ley de alquileres que rige en Berlín ha destruido el mercado inmobiliario en Berlín. Usted piensa en Alemania, no, Alemania va a aplicar política pública. No, sí, sí. Fíjese, cuando aparece un departamento en Berlín, hay colas de 3 cuadras para alquilar ese departamento único que aparece, porque han destruido el mercado inmobiliario con una ley de alquiler, a la cual ahora están atrapados y no pueden salir. Algo similar ocurre en Barcelona, algo similar ocurre en Porto. O sea, las leyes económicas funcionan en todo tiempo y en todo lugar, no es una cuestión solamente de nuestros países. Dos principios fundamentales para tener en cuenta entre muchos principios que no tenemos tiempo de enunciar, pero
Pero las finanzas públicas, ¿qué nos indican? Por el lado, o sea, deficiencia presupuestaria para la redistribución. Por el lado de la recaudación de los impuestos, bueno, minimizar la cantidad de impuestos y la complejidad de los impuestos. Eso, o sea, un país que tiene cientos de impuestos difícilmente prospera. Primer principio, ¿no? Economizar por el lado de la recaudación. Y por el lado del gasto, bueno, un presupuesto de la nación donde se enumeran gastos en 10.000 páginas es incontrolable, algo que decía antes Rodolfo, ¿no? Mejor tengamos un presupuesto de unas 1.000, 2.000 páginas que sea leíble, que sea controlable, que las organizaciones de la sociedad civil lo puedan mirar, porque el presupuesto de la Argentina es imposible de observar. Nadie, pero absolutamente nadie lo puede leer en el año. Entonces, bueno, eh, son principios para que, para ir minimizando la ineficiencia. Buen punto, Luciano. Gracias, Moisés. Querido Diego, te toca a ti, por favor. Yo, Sí, Dieguito, por favor. gracias. Mil disculpas por volver a hacerles otra pregunta. Me disculpo, pero no me arrepiento porque creo que nos iluminan, ¿no? La cosa es, les quería preguntar acerca, dijeron la tecnología en su círculo de liberales, austriacos, UFM, Instituto Mises, Juan de Mariana, y ustedes en lo personal, ¿qué piensan de la tecnología blockchain, que es como un coordinador de esa complejidad del mercado? Yo creo que se podría hacer algo así como un impuesto único universal, eh, automático, ¿no? Porque esto es dinero digital y una redistribución igualitaria, ¿no? Para que sea mejor, eh, con, con algo así como vouchers para todos o una renta mínima universal. Y si, ¿qué les parece blockchain? No sé si les llama mucho la atención. Gracias. A mí me excede la pregunta, pero yo sospecho que es como toda tecnología de administración de información y de preservación de información privada, me parece interesante. Eh, no tengo claro a qué se refiere con lo del ingreso universal. Eh, yo preferiría evitar ese tipo de, de redistribución, ¿no? Pensaría más en, no sé, en algún servicio, quizás educación o salud. Pero si a eso le sumamos el ingreso universal, bueno, si vamos a tener ingreso universal, se quitaría los servicios más allá de la defensa, la seguridad y la justicia. Pero bueno, estoy pensando. ¿Otra pregunta? Querida Erika, ¿puedes continuar, por favor? Muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones a los docentes Landoni y Villegas por la publicación de su texto muy pertinente para América Latina. Voy a realizar dos preguntas, por favor. La primera, estoy totalmente de acuerdo con la absoluta necesidad de reglas claras, instituciones eficientes y políticas racionales de largo plazo. Eso suena muy bien en la dimensión teórica, pero resulta muy problemática y muy compleja en la praxis. Mencionando explícitamente el periodo liberal, por ejemplo, en América Latina, el periodo liberal de Jair Bolsonaro, y también, o sea, los resultados de Mauricio Macri, por ejemplo, en Argentina. También podemos hablar de los resultados del periodo neoliberal en Bolivia de 1985 a 2005. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿por qué la teoría liberal es tan brillante, tan buena en el plano intelectual y por qué la praxis
podemos decir ya sea del neoliberalismo y también del liberalismo o del neoliberalismo algunas veces, muchas veces es mediocre, y en los ejemplos que mencioné de América Latina, o sea, también, o sea, fueron bastante mediocres. Y mi segunda y última pregunta, por favor, es ¿cuáles son los elementos importantes para lograr un equilibrio entre instituciones, funciones del Estado y políticas públicas? Muchísimas gracias. Wow. Gracias, Erika. Bueno, la primera pregunta, que es muy compleja, ¿no? Muy interesante. Vamos a ir haciendo palote juntos, o sea, porque vamos a ir construyendo una respuesta, me parece. Primero, no estoy tan seguro que el gobierno de Macri haya sido liberal, como para empezar a definirlo. Porque si uno define políticas liberales y va haciendo un punteo, me parece que Macri no aplicó ninguna. No hizo ninguna reforma importante, Erika. Yo le cuento acá, durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo ninguna reforma laboral, no hubo ninguna reforma impositiva, no hubo ninguna reforma del Estado, no hubo ninguna... La Argentina no firmó ni un solo tratado de comercio con ningún país del mundo, y no hubo nada de todo eso, que para mí son las bases de lo que podría considerar un gobierno reformista en sentido liberal. Es más, Argentina siguió teniendo déficit fiscal y se endeudó externamente, ni siquiera, y fue hacia el equilibrio fiscal. Entonces, para mí hay una primera cuestión, que es que nosotros definimos neoliberal en nuestro vocabulario, como nosotros entendemos neoliberal, que probablemente sean los gobiernos en Argentina, de Mauricio Macri, de Menem, y a lo mejor el último gobierno militar, de una manera bastante diferente a lo como lo define la bibliografía en el occidente. O sea, nosotros definimos neoliberales aquellos gobiernos más de centro-derecha que aplicaron probablemente bueno, no recuerdo, la Carta de Washington, el Consenso de Washington. Y en realidad en el mundo occidental la palabra liberal tiene otra repercusión, tiene otra idea. O sea, no creo que los gobiernos de Macri o de Menem hayan sido liberales. Pueden haber sido un poquito menos reformistas, pero no sé si liberales en el sentido que en Occidente se entiende por la palabra. Bueno, pero más allá de la cuestión meramente técnica de qué es un liberal y qué no lo es cierto lo que usted plantea, que desde el punto de vista de la práctica es mucho más complejo aplicar políticas liberales, porque, por lo menos en el caso de Argentina, nosotros estamos entrampados en que cada 2 años tenemos elecciones. Y en general, las políticas liberales tienen un alcance de largo plazo, pero en el corto plazo suelen ser bastante ingratas, porque la idea de una política liberal es mirar el largo plazo, mirar el crecimiento a largo plazo, y tratando de no ser populista, en el sentido de que el populismo lo que ofrece es una alegría de corto plazo a expensa del futuro. O sea, es lo que recién yo explicaba con jubilar a 3 millones de personas, como hicieron en un gobierno en Argentina, el corto plazo por sobre el largo plazo. Ese es el populismo. Bueno, la política liberal yo la entiendo como completamente diferente, la entiendo como resignar el corto plazo en busca del largo plazo, en todos los sentidos. Pero claro, en Argentina nosotros nos repetimos cada 2 años con elecciones, y nadie quiso aplicar esa política a sabiendas que 2 años se quedaba afuera. Hasta que aparece un outsider completamente, como es Javier Milei, que no tiene ninguna intención en principio de permanecer en el poder, no le interesa las elecciones del 2025, no le interesa la reelección del 2027, y en principio, esto está recién incubando, pero manda un decreto de necesidad de urgencia y manda una ley bases que parecen bastante redactadas en función de lo que nosotros conocemos como la defensa de los derechos de propiedad privada, la apertura comercial. Probablemente no lo logre, porque los grupos de poder en Argentina están muy enquistados. Hay una base de corporaciones muy estable, porque el otro día charlábamos con Federico Sturzenegger, que es el autor de la ley bases, y él dice: Argentina es muy inestable arriba, pero abajo es muy estable.
tiene esa particularidad. Argentina es muy inestable arriba, pero abajo tiene unos grupos concentrados que hace que los sindicalistas sean los mismos hace 30, 40 años. Los empresarios son los mismos hace 30, 40 años. Los políticos son los mismos hace 30, 40 años. O sea, todos los actores de la base, del status quo, son los mismos. Y son los que ahora se están defendiendo a uña y diente, cada uno su quintita. Entonces, es difícil porque ese tipo de políticas van en contra del status quo, van en contra de las corporaciones, van en contra de lo que en Latinoamérica está muy enquistado, que son los kioscos, que son los negocios de esa famosa casta, que obviamente se va a defender para no perder sus beneficios. Lo que ocurre es que lo diferente, y con esto cierro, perdón que me extendí, lo que ocurre, por lo menos en el caso argentino, y que también debe ser el caso de muchos países de Latinoamérica, es que cuando uno define casta, lo define como un privilegio. Son todos aquellos que tienen algún privilegio, ¿no? Cuando algo es casta es porque tiene algún privilegio con respecto al resto de la sociedad. Ahora, lo que ocurre es cuando a todos le das un privilegio, todos somos casta. Porque en Argentina todos nos beneficiamos del subsidio a la energía eléctrica. Todos nos beneficiamos, o por lo menos una gran parte de la sociedad se beneficia de ser zona fría y por tanto pagar menos de gas. En Argentina, gran parte de la sociedad se beneficia de no pagar el boleto colectivo. O sea, cuando vos empezás a ir caso por caso, al fin y al cabo todos tenemos un privilegio. Todos somos un poquito casta en Argentina. Entonces, cuando todos son casta, la verdad que casta no es ninguno, porque a vos te dieron un caramelito, pero te sacaron la caramelera. Ahora cada uno defiende su caramelito. Entonces, es complejo porque las reformas liberales atentan contra el status quo que está muy enquistado en las bases. En las bases. Pero bueno, en Argentina estamos en esa lucha, estamos en esa pelea. Perdón, que me extendí. Sí, a mí me parece que muchas veces en América Latina se confunde al empresario con la libertad económica y es un peligro enorme, ¿no? Porque confundir al mercantilismo con la libertad económica y con la libertad política, ¿no? Y con las libertades en general, es justamente ignorar los orígenes del liberalismo. El liberalismo nace como oposición al mercantilismo, no al socialismo, ni al comunismo, ni a los totalitarismos del siglo XX. O sea, el liberalismo que conocemos a partir del siglo XVIII en Gran Bretaña y que se extiende al resto del orbe, surge por oposición a los grupos de interés asociados a las monarquías más o menos despóticas, eh, que, que lamentablemente en América Latina son las que, ¿no?, se han apropiado del statu quo y de los privilegios del Estado. Eh, por eso a mí me preocupa que muchas veces el liberalismo sea asociado a formas de desigualdad, cuando en realidad la doctrina liberal es una doctrina de la igualdad legal, ¿no? De la igualdad ante la ley. ¿Y qué es lo contrario de la igualdad ante la ley? Bueno, los privilegios mercantilistas, los privilegios de los monopolistas legales. Eh, Cuando yo pienso en Macri, bueno, me sale rápido la expresión mercantilista. Bueno, y en Bolsonaro no sé, no conozco bien el caso de Bolsonaro. Me imagino que es más un conservador y tampoco confundiría el conservadurismo con el liberalismo. A mí me preocupa eso, ¿no? Que el, el liberalismo sea confundido con cierto conservadurismo retrógrado, que más allá de ciertas virtudes, ¿no? De conservar ciertos principios básicos, que sí me parecen importantes del conservadurismo, tiende a ir en contra de la diversidad y de la inclusión. A mí eso me parece horrible y antiliberal, ¿no? Eh, pero sobre su segunda pregunta, rápidamente, ¿qué políticas públicas son recomendables? Bueno, son recomendables las políticas públicas que van a atender las funciones esenciales del Estado, lo decíamos antes, ¿no? La defensa, la seguridad y la justicia, y que van a atender a las instituciones más importantes para el desarrollo. Yo creo que con eso terminamos para no hacerlo tan largo, pero muchas gracias. Erika era, ¿no? Sí, profesor. El siguiente es Axel, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí estuve escuchando, ¿no? La charla, en verdad, muy interesante y sobre todo me parecen los argumentos muy convincentes, ¿no? Sobre todo para la gente, ¿no? Que vea algo nuevo, ¿no? O sea, que para la gente o sea, el liberalismo es algo nuevo, ¿no? Para ellos. Y bueno, quería consultar respecto a un tema, ¿no?
bueno, yo considero que igual ustedes también consideran muy importante, ¿no? El tema de la descentralización del poder. O sea, por ejemplo, esto, bueno, eso, por ejemplo, conocen esta rama, ¿no? Como el panarquismo, ¿no? La idea de que el poder tiene que ser lo más descentralizado posible. Y bueno, yo entiendo que para eso un paso importante para llegar a eso, ¿no? Para que sea el poder más descentralizado es el federalismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá en Bolivia no tenemos federalismo y bueno, supuestamente lo que sí tendríamos son autonomías en los municipios, pero se dice mucho que aquí eso es una mentira que no se respeta. Y bueno, yo bueno, escuchaba por ahí algunos amigos de Argentina, ¿no? Que decían que allá en Argentina el federalismo es igual, ¿no? Que el federalismo es una mentira y que realmente Argentina es un país muy centralizado, ¿no? Que depende mucho del gobierno central, ¿no? Y bueno, mi pregunta es esa, ¿no? Primero, que cuán importante ustedes consideran, ¿no? El tema del federalismo y si en Argentina es así, que el federalismo es como una mentira, ¿no? Que no realmente no se aplica y que en realidad es como un sistema centralista. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Axel. Eh, sí, la Argentina no es un país federal. Te lo voy a responder con un par de datos. En Argentina existe un sistema que se llama coparticipación federal de impuestos. Entonces, hay determinados impuestos, como impuesto a la ganancia o IVA, que los recauda la nación, pero los tiene que repartir por una ley al resto de las provincias, ¿no? En un determinado porcentaje. La mitad de lo que se recauda de esos impuestos, aproximadamente 51%, bajo diferentes criterios, se reparte a las provincias. Bueno, una provincia bastante cercana a ustedes, Formosa, el 93% de sus ingresos fiscales depende de esa coparticipación federal. O sea, una provincia que depende pura y exclusivamente de los recursos que recauda la nación. O sea, ahí yo te hago un par de preguntas. El gobernador de esa provincia, ¿qué incentivo tiene para recaudar impuestos? ¿Qué incentivo tiene para reducir la planta de trabajadores de la provincia? ¿Qué incentivo tiene para reducir impuestos? Ninguno. Y voy más allá. ¿Qué incentivos tienen los empleados y las personas de esa provincia para no votar a ese gobierno? Están totalmente entrampados en votar a quien le da trabajo. Entonces, bueno, eso pasa con varias provincias en Argentina, ¿no? Tenés una tabla que te dije la provincia que más, pero después tenés La Rioja con el 91, qué sé yo, Catamarca 90. Bueno, la provincia de todo el norte de la Argentina son provincias que dependen pura y exclusivamente de la coparticipación federal de impuestos. O sea, ese es el federalismo de Argentina. No recaudan prácticamente impuestos. Por supuesto que sí, Axel. En Argentina, a mi criterio, el federalismo es una mentira. No es un país federal en su distribución geográfica, la distribución impositiva, ni mucho menos, ni en los mecanismos de incentivo que genera para que las provincias compitan para tratar de generar mejores condiciones para las inversiones. No tiene ninguna necesidad de cautivar empresarios para que vayan a invertir en su provincia, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los incentivos que genera la forma en que se coparticipan los impuestos. No es una recaudación que vaya de abajo para arriba, como es en Estados Unidos, que se recauda de la ciudad y se coparticipa el Estado y se coparticipa la nación, sino que tiene un formato diferente, un formato ducha. Recauda arriba y derrama para abajo. Y la misma situación tienen los municipios que esperan de la coparticipación federal. Sí, Espero haberte respondido. bienvenida a la descentralización siempre, ¿no? Eh, y la descentralización genuina es descentralización de poder recaudatorio, Claro. que es lo que se ha perdido en muchos países que se dicen federales y lo han ido perdiendo. Estados Unidos también perdió mucho espacio en eso, pero bueno, todavía se sostiene. Eh, sí, sí, para no extenderme, yo diría que hay que introducir el mismo principio de la competencia en la economía, la política, entenderlo de ese modo, ¿no? La competencia impositiva que haría que las distintas jurisdicciones atraigan inversiones bajando impuestos. Bueno, yo creo que eso se consigue con una descentralización genuina, pero no nos extendemos. Marcos, Álvaro. Sí, Marcos, por favor.
Buenas noches. Antes que nada, agradecerles, profesores, por la charla. Me pareció súper interesante todo. Quiero comentarles que ayer justamente compré el libro Pagan los pobres de Álvaro, así que voy a ponerme ahora mismo a- a estudiar el libro y estoy seguro que va a estar muy, muy bueno. Más que una pregunta, justamente quería comentarles a los profesores, y estoy seguro que mucha gente acá se acordará de lo que pasó en Bolivia. Justamente el tema de cómo los impuestos lastiman a los más pobres, para que tengan una idea del tipo de ministros de economía y políticos de izquierda que tenemos acá, para que se den cuenta el nivel de mal manejo que tenemos acá y malas ideas, ¿no? A finales del 2022, el gobierno quiso imponer unos nuevos impuestos al consumo específico, a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y justamente me acuerdo que para el tema del whisky, quiero separar el whisky, ¿no? Que es, querían cobrar por aproximadamente eran como 20 bolivianos por cada litro de importación. Ni siquiera usaron porcentajes, sino fueron directamente al tema una cuota fija. Y me acuerdo hacer el análisis de eso y una botella de etiqueta roja, que es el whisky más barato acá, cuesta aproximadamente 100 bolivianos acá, y eso hubiera mostrado un incremento del 20% para la gente de recursos bajos que compra la etiqueta roja. Y me puse a pensar, el que paga la etiqueta azul, digamos, que paga 1.800 bolivianos, esos 20 bolivianos no llega ni un 20% que afecta, ¿no? al consumidor final. Era Que es regresivo, era exacto. regresivo. Entonces, claro, solo quería comentarles eso para que vean lo absurdo. O sea, era un impuesto que realmente así no tenía pies ni cabezas y, bueno, más bien la gente se puso en contra de eso por razones obvias y al final no lo decretaron, no pudieron sacarlo adelante, pero es un ejemplo que estoy seguro que la gente acá, algunos se van a acordar y los que no, les puedo pasar el dato, que justamente cómo los impuestos realmente lastiman a los más pobres, ¿no? De un 20% incremento para los más pobres en ese caso, comparado con el 1% para los que pueden consumir etiqueta azul. Era solo eso para que lo tengan en mente, ¿no? Para cualquier Gracias, cosa, ¿no? gracias Marco, pero quédese tranquilo que en Argentina tenemos ejemplos de sobra de esos. Me, Me me- me- imagino. me parecería toda la noche contándole casos de propuestas impositivas que, bueno, en algunos casos no han llegado, pero que eran tan absurdas como esa que usted nos planteó, pero está buenísimo, es súper regresivo. Sí, tremendo, ¿no? Ahí el capítulo de proteccionismo pone en evidencia esos casos en el libro. Espero que lo disfrute, Marcos. Bienvenido. Gracias, profesores, gracias. Queridos profesores, una última consulta. Ignacio me indica si puede hacer la última pregunta y con esto concluiríamos todo. Adelante, adelante. Ignacio, por Por favor. favor. Muchas gracias, profesores, por la deferencia. Se aprende mucho con ustedes. No puedo habilitar mi video, pero ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Al respecto de las funciones del Estado, em, evidentemente las funciones de seguridad y defensa, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo y justicia también. Sin embargo, siempre hay una aprensión hacia el tema social y hacia el tema de la seguridad social, si el Estado debería intervenir, pero ¿es realmente cierto que el Estado debe abstraerse teóricamente de esos puntos? Me pongo a pensar si el emprendurismo que proponemos y todos fuéramos emprendedores en un caso teórico, que el Estado sea reducido a una mínima expresión y que la mayoría tengamos que ir a buscar nuestra supervivencia con emprendedurismo. No todos vamos a lograr cumplir el objetivo. O sea, a riesgo de caer en el buenismo que se critica, evidentemente va a haber un sector que va a fracasar en el emprendedurismo, por más empeño que le ponga. En la campana de Gauss sabemos de que la distribución de la curva va, va a suponer de que un grupo sí va a alcanzar el éxito superlativo,
una media va a estar en un estándar normal. O sea, no todos vamos a llegar a ser Elon Musk, no todos vamos a llegar a ser Zuckerberg. Y una gran parte van a fracasar. Evidentemente puede ser por impericia o mala suerte o accidentes. Entonces, no todos los emprendedores van a ganar dinero, otros van a perder. En estos días que se recordaba a Sebastián Piñera y se volvían a pasar sus videos, yo recordaba y lo volvieron a pasar el concepto que tenía Piñera al respecto, y me parece que es rescatable al respecto de este estadista que para mí llegó a tener esa talla, en el sentido de que el Estado debería ser como un colchón, no sé qué expresión usó, como una red de protección de aquellos que evidentemente van a fracasar. Y no por ello, por haber arriesgado su capital, su tiempo y fracasaron, bueno, podrían quedar sumidos en la pobreza, en las deudas o en la miseria. Entonces, podría considerarse una función del Estado, verlo así también, o en el caso extremo de una enfermedad, si es que por mala suerte también nos toca un enfermo de cáncer, que fuera la mamá o la hija o uno mismo, y por ello tendría que perder o vender la casa o sumirse en la pobreza. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto de la función social de protección que debería tener el Estado? Muchas gracias. Me acuerdo de el teorema del mayordomo de Ludwig von Mises. Por supuesto que no todos vamos a ser Elon Musk y por supuesto que no todos vamos a tener éxito en los negocios. Sin embargo, Mises, eh, perseguido por los nazis en Europa, cuando llega a Estados Unidos, le pregunta al portero del edificio, al mayordomo, ¿cuánto gana? ¿No? Y se da cuenta que gana como un profesor universitario. Y Mises dice, caramba, gana como yo, el portero del edificio. Dice, no puede ser, si su productividad individual es básica, se pregunta Mises, ¿cómo puede ser que gane tanto? Y en realidad no es la productividad individual, nos dice Mises, lo que determina el salario, sino la productividad media. O sea, usted no le paga al mayordomo en New York hoy día $3.000, $4.000, y se va a trabajar a New Jersey a la ensambladora de pantalones en Levi's o en Nike o en las zapatillas, calzados, o se va de guardia a un banco y gana $3.000, $4.000. Si usted no le paga la productividad media, el costo de oportunidad del muchacho hace que se vaya. Y por eso muchos edificios ya están dejando de tener porteros, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la economía de mercado no es una economía que le garantiza el éxito a todos, de ninguna manera. O sea, de hecho, muchas personas les gustaría trabajar en, en- en independencia y van a terminar trabajando en relación de dependencia. Lo importante es que tengan buenas oportunidades, no es que gane $3.000, que gane $4.000. Pero esa persona se siente un poco alienada porque le hubiese gustado tener su empresa. En efecto, este no es un mundo perfecto. No es un mundo perfecto, pero mucho cuidado con creer que eso lo tiene que hacer el Estado. Personalmente yo tiendo a creer que esa persona que ha caído en la desgracia, si la caridad privada no alcanza, el principio de subsidiariedad cristiano tendría que hacer que el Estado le dé una mano. Ahora, cuidado, o sea, ¿por qué? Porque si usted agranda el sistema de salud y el sistema de protección social hacia lo universal, termina arruinando el sector privado y termina arruinando la productividad media, que es lo que eleva el costo de oportunidad de los trabajadores, que hace que los trabajadores tengan salario más alto. Por eso, que el principio de subsidiariedad alcance a casos particulares y en el margen y con un límite, ¿no? Y bueno, que no sea más de un punto porcentual del Producto Bruto, 2 puntos porcentuales del Producto Bruto. Ahora, cuando usted tiene un sistema universal, va a tener 40 puntos porcentuales del Producto Bruto y la economía no avanza. Perdón, Lucho. Ah, está clara, Seba. Coincido con la respuesta. Está más que clara. No creo que tenga demasiado que agregar. Me encanta ese teorema que aparece en el libro de Marx Kausen,
nosotros lo citamos en el libro. Se llama Lógica Económica, el libro es extraordinario, Economic Logic. Me gustaría traducirlo, ese libro. Pero bueno, tengo tantos proyectos que qué desastre. Muchas gracias.